Montipiro, ¿qué Marcos tal estás? Bañó, ¿qué ¿Cómo tal? vas? Aquí estamos en tu casa. He venido en medio de la lluvia. Sí, la lluvia va en Valencia, ¿eh? Ese fenómeno que nos desestructura la vida a todos. A mí me enorgullece bastante como formar parte de una sociedad que se vuelve absolutamente histérica cuando llueve. Creo que ¿Puedes quitarle el sonido al WhatsApp, por favor? no es el WhatsApp, es la puta tablet de los cojones que cuando le quito el modo avión empieza a actualizarse todas las aplicaciones. Ya. Pero bueno. Y te avisa, te manda una notificación para que veas que está trabajando. Sí, supongo que hay gente así. Siempre ha habido gente así en todos los trabajos. Claro, es que me parece un poco como esa gente que cada cosa que hace te la dice, que dices Te que la ya lo dice. sé, que yo también lo estoy haciendo, es el trabajo, cállate, por favor. Me acuerdo que tenía una compañera de trabajo cuando yo trabajaba cara al público en unos famosos cines de aquí de Valencia, que no daba palo al agua, excepto cuando aparecían los encargados. Ah, bueno, eso es un clásico, pero te digo que yo estoy a favor de eso. ¿Estás a favor de eso? Sí, bueno, claro. Siempre y cuando no estés jodiendo a tus compañeros, claro, que eso es otro tema. Claro, yo en ese momento estaba empezando en el mundo laboral y obviamente por el contraste a mí me daba por el saco y me jodía mucho porque aquí estamos todos currando y eres una jeta que flipas. Luego lo ves distinto, cuando te vas haciendo mayor y vas viendo como algo revolucionario, ¿no? Exacto. En esa actitud. A ver, depende, porque en realidad está como ese... Yo de acuerdo con ella siempre y cuando Sí. no jodas a los compañeros, ¿no? Pero siempre en la medida en la que se pueda, yo a favor de esa gente. Esa gente es mi equipo. Claro. En mi equipo de trabajo. Es difícil que no afecte a los compañeros, ¿eh? Claro. Es difícil. Depende del tipo de trabajo. O sea, me refiero, hay trabajos en los que todos pueden hacer lo mismo Sí. y hay trabajos en los que no. Que en los que si haces eso estás jodiendo a alguien. En ese Claro. caso, no lo hagas. No lo hagas. No. Y bueno, el caso es que lluvia, bueno, habíamos cambiado de tema ya, pero Sí, no pasa la nada, lluvia, está bien. Lluvia bien, me parece bien que nosotros los valencianos nos pongamos histéricos con la lluvia, que el tráfico se vuelva absurdo en la lluvia. No hay cosa que deteste más que un puto valenciano llegando tarde. Es que yo vi... Ya, yo te iba a decir exactamente eso, he llegado 10 minutos tarde. Sí, como siempre. Aunque estaba aquí en punto, pero sin Ya, pero aparcar. es que me la suda una vez más. O sea, quiero decir, calcúlate tus movidas. Pero yo no voy a salir una hora antes para llegar Tú tienes media que hora salir, antes a tu casa. pero es que no has llegado, nunca has llegado Ya, 10 ya. minutos antes. Nunca. Siempre llegas 10 minutos después. Por tanto, no es que sea una cuestión estocástica ni azarosa. Tú Sí. llegas 10 minutos tarde porque sales 10 minutos después de lo que deberías. Y la prueba está en que siempre llegas 10 minutos tarde. Yo es que salgo media hora antes de... Yo cuando Sí, pero porque a quedo- ti se te ha pasado por los santos cojones que estás a 30 minutos. Sí, Te lo digo ya, estás a 40. Estoy a 30 minutos de cualquier sitio. Sí, pero luego tienes que aparcar. Exacto. Con lo cual estás a 40, porque si siempre llegas 10 minutos tarde, porque si fuera una cuestión aleatoria que dices, no, es que a veces llego 10 minutos antes, otras veces llego 5 minutos después, pero siempre llegas 10 minutos tarde. Además, da igual donde viva. Siempre Sí. llegas 10 minutos tarde. Ujú. Entonces, no sabes calcular la hora. Lo que tú calculas, súmale 10 minutos. Es un consejo que te doy. Muy bien. Cosas que no, coño. Excaliburceo, Dime. mira, justamente yo venía a comentarte el tema de la lluvia. Ujú. Basta, creo que esto ya lo he dicho, pero basta ya. O sea, no puedo más con esta gente que lleva paraguas y va por la acera tapándose con las cornisas. O sea, vamos a ver, Ya. las cornisas son para la gente que no llevamos paraguas. De toda la vida. O sea, esta gente avariciosa, egoísta, que quiere el paraguas y la cornisa para que no se le moje el paraguas. Ve por el centro. O sea, esto es una ley no escrita, ¿no? Esto no hace falta... Claro, lo que pasa es que la gente tiene que cambiar una costumbre que es andar por la derecha. La gente anda por la derecha. La gente es por su gilipollas. derecha. Entonces, que para que cuando llueve se crea la excepción. El rollo tiene prioridad para ir por la parte interior la gente Que no tiene paraguas, que estamos en Valencia, esa gente que no tenemos paraguas y estamos histéricos porque nos estamos mojando. Sí. Y esto es una cosa Claro muy que sí. dramática. Hay que Porque tener encima empatía. de aquí ya, o sea, la humedad en Valencia es como cuando llueve al 8000%, se te moja el pelo y se te pone un pelo de mierda Sí. que no hay manera. Entonces, por favor, un respeto. Respeto porque esto no se puede soportar. Y ya está bien que la gente... Estoy de la gente con paraguas Sí. hasta el coño, así lo digo. Pues no llevéis paraguas. No, llevadlo, pero haced el favor de circular respetando que la cornisa
es para la gente que no lleva paraguas. Yo conozco mucha gente que es antiparaguas. Javi Lula, nuestro amigo Javi, es antiparaguas. Yo recibo es negacionista del paraguas. Yo he recibido burlas por ir en paraguas a una cita. En paraguas. Bueno, en paraguas. ¿Me gusta el concepto? Sí, en paraguas. Me gusta. A mí también me ha gustado. Me he equivocado, pero me parece gracioso. Sí, he sido ridiculizado por ser tan previsor. ¿A quién se le ocurre ser tan previsor y traer un paraguas? Qué fuerte. más te da? Si temes mojarte, qué poco interesante eres, ¿no? O sea, es como que se me ha acusado un poco de eso. Bueno, pero es gentuza esa, traumas míos. Muy bien, pues mi cosa que no es esta gente que convierte lo que se le da bien a ella en un universal. Es una cosa que no soporto. Estos que te dan consejos de cosas que le han ido bien a ellos particularmente. Ya. Tú lo que tienes que hacer es ejercicio. Verás qué bien te sienta, cómo cambia tu vida, cómo qué tal. Pesadilla, de verdad, no, a ver, el ejercicio. Por lo que sea, a ti el ejercicio te va de puta madre, te sienta súper bien, es fácil, te ha sido fácil hacerlo, lo que sea. Tú lo que tienes que hacer es leer más tal autor o tal otro o tal. Bueno, a ti te gusta leer, te gusta cierto tipo de temas o lo que sea. Y sobre todo te recomiendan, que es lo que más rabia me da, lo que les ha resultado fácil. Ya. Y lo que se les ha dado bien. Es rollo, te recomiendan cosas de... Ya, pero eso es a lo que te dedicas. Ya. O sea, has hecho eso toda tu vida. No me recomiendes algo que a mí me va a costar horrores. Ya. No me mola. Me mola que la gente tenga la suficiente empatía como para pensar... bueno, esto a mí me fue bien, pero tú verás. Está guay, sí, porque es verdad que hay gente como que da por sentado que lo que a ellos les salvó la vida le va a salvar la vida a todo el mundo. Que dices, bueno, no sé si te has dado cuenta de que la gente es muy... o sea, no todo el mundo hace, ¿qué te diría yo? Yo qué sé, escalada. Por algo será, ¿no? Bueno, cada vez somos menos los que no hacemos escalada también. He hecho escalada porque es lo primero que se me ocurrió, que no tengo nada en contra. Pero me refiero sí. que hay gente que le gusta la escalada, hay gente que le gusta, yo qué sé, pues leer, hay gente que le gusta el fútbol, esa gente que a mí me parece una cosa loquísima y hay un montón de gente que le gusta el fútbol. Mira, una cosa en hay favor... gente que le gusta Jordi Wild, Marcos, muchísima, entonces... Una cosa en favor de los que disfrutan del fútbol y los aficionados al fútbol es que, aunque son totalmente mainstream, no te recomiendan que veas fútbol. Como que dan por sentado que el fútbol le gusta a todo el mundo, sobre todo si es una final de algo, todo el mundo da por sentado que todo el mundo va a ver la final, pero nunca te dirían, tú lo que tienes que hacer es verte un Madrid-Barça. Ya, es verdad. Y nunca te lo van a recomendar. Es verdad, no, pero porque lo dan por sentado, ¿no? Supongo que es porque lo dan por sentado, pero nunca recomendarían ver un partido de fútbol. Es verdad que me han recomendado 1000 veces más hacer CrossFit que ver un Madrid-Barça. O ver una peli, o ver tal. O sea, todo el mundo te da la brasa con ver The Office, pero nadie te da la brasa con ver la Champions. Ya, eso es verdad. Pues por algo será. Pues a lo mejor me hago futbolera ahora. Yo ya no descarto pues nada. Igual sí, igual se lo merecen. No descarto nada. La turra emocional. Marcos. ¿Qué pasa? Para continuar con el drama que vengo arrastrando en toda la temporada, pero intentar verlo desde otro prisma, vengo hoy a compartir contigo una lista de las cosas más humillantes que he hecho en los últimos tiempos. Oye, estupendo. Cosas de las que no me siento orgullosa, pero creo importante divulgar para que todos, todas y todes los que estemos pasando por algún momento crítico nos sintamos menos solos en este tránsito por la decadencia humana. Ideal. Y podamos reírnos un poco. Porque si puedo reírme de algo que me pasa, es que puedo superarlo. Y claro de verdad, sí, no estamos solos. Así que vamos allá, ¿vale? Vamos. Empezamos con la serie temática sobre llorar. Vale. Porque en estos meses he llorado más que en toda mi vida. He llorado reproduciendo todas las letras de todas las baladas heavies de los 80. Crying in the Rain de Whitesnake, Crying de Aerosmith, Crying de Vixen, todas. En la limo, como Z Tangana, no he llorado porque soy pobre, pero en taxis como Mónica Naranjo, sí. Bueno, empiezo. He llorado mucho en el metro. Yo en el metro me pongo las gafas de sol y yo siento que nadie me ve. Cuando se llevaba gafas de sol y mascarilla ya era, o sea, que decirte, puedo llorar a mares. Hace un tiempo que no lo hago, pero en un momento de estos últimos meses, para mí llorar en el metro era una cosa completamente de mi día a día. Ajá. He llorado en mi despacho.
mucho. Que bueno, me han pagado por llorar. Not bad. Como Eso a está Soto Ibars. bastante bien, la verdad. ¿Sabes? Igual que a Soto Ibars. No está mal. Para compensar, también he llorado mucho en el despacho de mi psicóloga. Es decir, he pagado mucho dinero por llorar. Las gallinas que entran por las que Por las que salen. salen. Me da una rabia llorar en la psicóloga, porque es que Claro. literalmente pienso, ahí que se van 10 euros. No puede ser. He fingido un ataque de alergia cuando me han pillado llorando en el despacho. El polen, es que me pongo así de congestionada. ¿Se lo ha creído alguien? No. No. Pero yo ahí con mi performance rinítica, que me den un Goya, por Claro favor. que sí. Me gusta mucho porque me ha pillado llorando gente con la que no tengo confianza, que son usuarios, y como nadie quiere, yo no quiero que ellos me vean llorar, y ellos no quieren consolar a una funcionaria, porque es muy raro. Claro. Todo el mundo seguimos Hace- con la performance. El polen, Claro. sí, hay mucho polen, hay mucho polen, tal. Claro. He enviado audios llorando. Ujú. Y espero, por favor, que nadie conservéis eso, porque madre mía, qué niveles de indignidad y qué manera de tocar fondo. He llamado a gente para llorar en compañía. E incluso he llamado a gente que también estaba llorando para llorar a la vez. Esto es un nivel muy top de amistad, os lo digo. Cuando has hecho esto con alguien, ya no hay nada que te separe de esa persona. Hola, Estela. Llorar en la bañera. Un clásico de la romantización de la tristeza. Sí, eso está bien. Eso lo he hecho muchísimo, pero es que ha llegado un punto ya que yo, rollo perro de Pavlov, me meto en la bañera y empiezo Sí. a llorar. Sí, a mí... Yo porque la bañera no me gusta, pero si no me metería en la... Pero tú lloras en la ducha, porque conozco a muchos tíos. No, Esto es un fenómeno la que, verdad no. mira, es curioso, porque conozco a tíos que lloran en la ducha, Ajá. porque yo creo que al llorar en la ducha, como ya hay otra agua, es como si no lloraras. O sea, como Hombre, que tu claro. masculinidad, si hay más agua, como que Como que se mezcla, aprovechas que está pasando el Pisuerga por Valladolid Exactamente. y seguimos con la Entonces- temática acuífera. Exacto. Entonces creo que para los tíos heterosexuales llorar en la ducha es como llorar de una manera muy heterosexual, ¿sabes? Como que se permite, no lo sé. A mí es que no me avergüenza nada llorar, entonces yo si estoy llorando, estoy sensible, Tú yo y yo hemos quiero... llorado juntos. Sí, cierto. Yo quiero llorar, o sea, yo no quiero disimular el lloro, yo me empeño mucho en disfrutar el lloro, o sea, yo soy de los que piensan en que desahoga y me siento bien cuando lloro, entonces me gusta llorar, Muy bien. entonces no intento disimularlo, o sea, sería lo peor, es lo último que se me ocurre, el quitarme las lágrimas, no, las quiero en mi cara todas. Claro, las Sí, quieres sí, sí, ahí. Sí. Y ya luego en la categoría de Ujú. random, ¿vale? Tengo contarle mis penas a cualquier persona a la que conozco desde hace 3 minutos. Muy bien. Mucho cuidado con hacerme preguntas protocolarias a mí, como ¿qué tal? o ¿cómo Ya. estás? Porque se te viene encima una turra de 2 horas y 3 semanas de audios de 7 minutos. Avisados estáis. ¿Oversharing yo? Sí por. Claro, es que a nosotros no se nos puede a mí que no me pregunte obligar. nadie qué tal. No se nos puede obligar a tener una conversación protocolaria, No. al uso, corta, que no va a ninguna parte. No. Yo no voy a desperdiciar una oportunidad de contarle mi mierda a cualquier persona. No, De hecho, Claro. o sea, estoy a nada de empezar yo a la gente que viene a mi despacho Ajá. a pedirme información Ujú. de mi curro. O sea, como me pregunten qué tal, te juro que les como la piña yo, ¿eh? Claro que sí. Es que me da igual, te lo juro. Hala, no te cortes. Otra cosa que he hecho muy, muy indigna, escribir una canción en re menor, ¿vale? Que como Muy todos bien. sabemos, porque nos lo enseñó Spinal Tap, es el acorde más triste que existe. Amiga compositora, si te ves componiendo en re menor, llama a tu psicóloga o a Lana del Rey para un featuring. Sí. Caminar dramáticamente bajo la lluvia, súper triste, creyéndome que estoy en un videoclip en blanco y negro. Carmen Farala vibes aquí, ¿vale? O sea, este rollo de que estás triste, incluso llorando bajo la lluvia, Sí. y de repente hay ahí como Todo una conecta, sí. estética, ¿no? Sí. Otra cosa muy humillante que llevo haciendo meses de la que no me siento nada orgullosa es alimentarme básicamente de hummus, ¿vale? Ya. Si no fuera por el hummus envasado, yo no sé, me hubiera muerto de hambre. Estarías muerta, No tengo sí. ganas de cocinar ni unos macarrones con tomate, así que lo único que como, además de jumpers, Ujú. es hummus, a todas horas. Ya. Hummus en tostadas, hummus en palitos, lo que sea. Sí, la verdad es que yo me imagino que los astronautas se llevarán hummus, básicamente. Yo, los Ya está. los Es astronautas perfecto para vegetarianos, ellos. supongo que sí. ¿Para qué otra cosa, en realidad? No, es que yo solo como hummus, quiero decir, menos mal que yo, en mi cabeza, eso tiene proteínas. Tiene y proteínas de todo, y ya sobra, está. El tienes hummus- todos los nutrientes que necesita el cuerpo, están en el hummus. En el hummus y los- hummus, además, ya envasado, ¿no? Sí, No es pero que eso tú da hagas igual, tú. el hummus envasado es súper guay. Vamos, perfecto.
hacer chistes delante de mi psicóloga sobre cosas que me provocan ataques de pánico, no sé con qué puto fin, porque no tiene ni puta gracia y porque yo voy allí a superarlo. No a parecer graciosa, pero es que yo soy gilipollas y me puede ser un circo y voy a la psicóloga a hacerle un show de humor. Sí. O sea, es que soy una payasa. Y realmente le estoy contando cosas que me están jodiendo la vida. Y yo ahí, jiji, jaja. Y claro, esta señora se debe pensar que que no estoy tan mal, ¿sabes? Y bueno, a lo mejor sí que se lo piensa porque no me suelta. No me dice venga a 15 días, ¿sabes? No. Yo creo que ahí te puede un poco esas ganas de gustarle, ¿no? ¿Quieres gustarle a tu No lo sé, psicóloga? es que no lo sé, pero es que soy gilipollas, de verdad. O sea, y tengo que parar con esto porque es que voy y quiero contar que me ha dado un ataque de pánico que me ha dejado incapacitada. Y yo ahí, jaja, juju. O sea, soy subnormal. Creo que además el hacer humor es un poco una muestra de fortaleza, ¿no? Una muestra de decir, estoy fatal, pero fíjate lo que soy capaz de hacer con todo mi dolor. A mí no me hace gracia. Ya. No lo sé, no sé por qué hago esto. Bueno, antes de decir la siguiente, quiero aclarar que no quiero hacer ningún tipo de apología ni banalización de los psicofármacos, ¿vale? Vale. O sea, entonces... pero yo el otro día Sí. me tomé medio ansiolítico para ir a entrenar. Deporte y drogas, la verdadera Muy bien. salud. ¿Quién soy, Maradona? Pues parece ser que sí. La otra alternativa era tomarme el ansiolítico y quedarme llorando. Así que, Claro. bien por mí, que contra todas las adversidades poco de fui a todo. entrenar en busca de esa ansiada serotonina, ansiada literalmente, Sí. que en teoría genera el ejercicio físico y que por lo que sea en mi caso ni está ni se la espera, pero que no se diga, yo allá que voy, como buenamente puedo, siendo un crossover entre Carmina Ordóñez y Patri Jordán, versión patética. No sé por qué hizo esto. No sé por qué hice esto, pero lo hice. A Y ver, luego yo le decía al entrenador, estoy un poquito flojita hoy, ¿eh? Ya, Y cuando no, digo joder. flojita, quiero decir drogada. Ya estoy drogado. Estoy flojita, ¿eh? Yo a lo mejor los 50 jumping jacks, tú, a lo mejor no te los voy a hacer. Y él, no, tú, ¿qué te pasa? Y yo, no sé, estoy hoy un poco así. Entonces, tú haz lo que puedas. Y Claro yo que sí. ahí, Yo te entiendo porque, aunque no lo hicieras por eso, yo cuando intento hacer elíptica en mi casa, que tengo una máquina elíptica de estas, me da ansiedad a los 5 minutos. Y no es de cansancio, no es que me canse, es que directamente siento muchísima inquietud física. Es que es horrible. Es rollo, no, quiero inmediatamente sentarme en el sofá, por favor. No sé, bueno, no sé en a mi qué se caso debe. yo tenía ansiedad y tenía que ir a entrenar y entonces yo no era una persona funcional. Y entonces... No estabas como para exigirle a tu corazón que latiese rápido de nuevo. me iba a tomar un ansiolítico que lo tengo pautado, o sea, insisto, no estoy banalizando ni estoy romantizando, esto es una mierda y ya está. Pero bueno, me lo iba a tomar para quedarme llorando. Entonces dije, no. Si me tomo esto, a Sí. cambio, yo le hago una contraprestación, negocio con mi ansiedad y cumplo con mis obligaciones, que Muy son bien. ir a entrenar, porque yo tengo que ser una persona funcional. Entonces, pues bueno, esto lo hice. Entrenar drogada, en fin. Eres un orgullo. Soy un orgullo del deporte. Alguien, del deporte. mismo. Bajar en pijama, hacer cualquier actividad que suceda en un radio de 200 metros alrededor de mi casa. Tirar la Bueno. basura, hacer la compra, o sea, hummus, Ujú. dar un paseo, yo qué sé, es que ya me da todo absolutamente igual. Chaqueta encima del pijama, chanclas con calcetines. O sea, soy Chenoa en chándal pidiendo respeto. Es que de verdad, es muy triste, tío. O sea, directa Es que me da igual. a una peli de Ken Loach. Me da O sea, igual, es que si directamente. tengo que... Ya llega un momento que ya, es que el otro día casi cojo el metro en pijama, es que Claro. ya me la suda, es que voy a ir a trabajar en pijama en cualquier momento, porque me da igual. Y ya por último, hacerme tatuajes con significados profundos. Claro. Un corazón sangrante y una polilla como símbolo de cambio llevo ya, ¿vale? Ujú. Lo siguiente será el típico ave fénix. Te mentiría, Marcos, si te dijera que no lo he pensado. Claro. Pero voy a intentar que esto no suceda. Julia, por favor, no me tatúes un ave fénix aunque yo te lo pida. Puedo ser un poquito basic bitch, pero no tan basic bitch. No y por tan favor, basic. las oyentes o los oyentes que llevéis un ave fénix tatuado, no os enfadéis conmigo. Lo respeto muchísimo. Si os lo dice alguien que lleva tatuado un diente, una gamba tocando las maracas o un pájaro con corbata. O sea, es que no tengáis mi criterio en ¿Dónde va a cuenta. parar? ¿Dónde va a parar? Eso es infinitamente mejor. Pero lo cierto es que el mundo no necesita a otra chica blanca con un ave fénix tatuado por haber superado su drama de chica blanca.
efectivamente, Monty Peiro. Pues esta es mi Muy lista bien. de cosas miserables. Estupendo. Seguro que hay más, Monty Peiro. Hombre, claro, seguro que hay más, Yo pero creo que tampoco hace deberías falta. regalarnos un volumen 2. Más adelante. Hay una que me estoy callando, ¿vale? Porque Sí. no estoy preparada para decirla en público. Cuando estés preparada nos lo puedes No sé contar. si voy a estar preparada en algún momento. Ujú. Ay, se me ha olvidado una. Se me había pues quedado va. una aquí, es verdad. Vale, claro. Contar mi drama en este podcast. Claro. Esa es otra cosa que estoy haciendo que yo no sé por qué la hago, porque me genera situaciones un poco extrañas. Porque yo me encuentro por ahí a oyentes Claro. que no los conozco de nada, cosa que me pone muy contenta porque... Está porque guay. sé que no solo nos escuchan nuestros colegas, pero claro, me preguntan cómo estoy con cara de preocupación o me preguntan por cosas muy concretas, ¿no? Claro. ¿Qué tal en tu casa nueva? Claro, Y claro, yo lo claro. agradezco porque es guay, pero es rarísimo. Porque yo soy siempre he sido un poco discreta con mis cosas íntimas. Sí. Claro, y ahora todos nuestros suscriptores saben que estoy en la mierda y van monitorizando pues mis movidas y mis pasos. Claro. Y algunos me cuentan que les ayuda y yo pues encantada de servir a la comunidad, pero si me encuentras por ahí, me preguntas cómo voy de mi ansiedad y me voy corriendo, pues esto es que no sé gestionarlo bien. Ya está. Ya. Pues muy bien, Monty Peiro. Muchas gracias por compartir tus... ¿Tú qué tus cosas humillantes has hecho? Yo he hecho muchísimas cosas humillantes. Yo me humillo a diario. Yo, en cuanto me levanto de la cama, ya cometo mis primeras humillaciones. Que vaya a contar aquí, pues no me he preparado yo una lista. Bueno, podrías ni nada, prepararla. pero si quieres, para en otra ocasión puedo preparar la mía, porque a mí, ya ves, lo que a mí me cuesta exponer mi vida privada en este podcast. Sí, no, tú siempre lo has significa nada. trabajado más que yo, claro. Yo es que soy nueva, la Y verdad. sobre todo si es para dejarme peor aún, no tengo ningún problema. Si quieres, por algún bonus para que no quede vacía mi intervención en esta sección. Se me ocurre a mí una vez que intenté ligar con una amiga de una compañera de trabajo, es que ni siquiera era una amiga, que era de Barcelona y cometió el error de decir que le gustaba el fútbol. No sé por qué lo dijo. Ajá. Y a mí se me ocurrió iniciar nuestra conversación con una reflexión sobre el Barcelona de Guardiola, porque por entonces era el Barcelona de Guardiola, hace ya bastante tiempo de esto. Vale. Y le dije que el Barcelona de Guardiola no era tanto fútbol, sino como una forma de ver la vida. ¿Has dicho esa frase? Dije algo así. Sí. Pedazo de red flag. Sí. Realmente no pensaba. A mí en esa época ya me pillaba un poco el fútbol, un poco de vuelta. Pero como dije, joder, ahora que ya el fútbol me está dejando de interesar, aparece una tía que me quiero ligar que dice que le gusta el fútbol. Da igual, pero a la chiquita le gustaría el fútbol, pero nadie quiere escuchar esa frase. Es Marcos. que en esa época la gente se puso muy tonta con Guardiola y con el Barcelona. Ya, pero es que ahí en te esa la has época jugado fue mucho. mucho. Bueno, ¿te la ligaste? No. No, que va, ¿cómo voy a Ah, ligármela? pues bueno, tío. Huyó despavorida, fue horrible. Bueno, tú lo apostaste toda esa carta, salió mal. No pasa Salió nada. muy mal. Sí. Bueno, pues yo como corolario, Ujú. que es una palabra que quería Está decir. bien, sí, corolario. Simplemente decir a toda esa gente maravillosa que nos escucha, que lo están pasando mal, como Ujú. yo, que no pasa nada por hacer cosas indignas, que podéis No pasa hacer nada. cosas horrorosas, que podéis arrastraros por la calle en chándal, que no pasa nada, que vamos a salir de esta. Claro, lo que no tienes que hacer es daño a los demás. O sea, daño, no hagáis daño a los demás. Exacto. Pero a vosotros mismos. No, a sí. vosotros mismos tampoco. Pero No, lo que claro, quiero decir no, es que se puede bajar sí, el exacto. listón de lo que es la dignidad. Vale, eso sí. Haceros sí. daño a vosotros mismos, No, tampoco exacto. vengas tú aquí a legitimar esto. No era mi Pero intención, podéis era mi hacer intención. cosas raras. Claro que No sí. pasa nada. Podéis alimentaros de humus todo el rato, está todo bien. Da igual. Venga, dignidad. Actualidad cuñada. Monty Peiro. ¿Qué pasa? Recientemente hemos vivido unas elecciones con su pertinente campaña electoral y es inevitable bostezar ante la sarta de falsedades que en ellas se dicen. Ujú. Y no es que me quiera poner cuñado en plan todos los políticos son iguales o todos los políticos mienten, lo que no es para nada cierto, pero es tal el postureo político por parte de muchos que directamente consiguen hacerte desconectar por mucho que te interese la política, que es exactamente mi caso. La mentira es un clásico de las campañas electorales. Ujú. Venga de la forma que venga. De datos, de promesas, hechos del pasado. Los candidatos intentan por todos los medios ser su versión más impecable en este periodo para conseguir lo que quieren. Incluso su propia
la comunicación, todo lo paraverbal, todo es falso, todo es es súper horrible, falso sí. y es insoportable. Y luego, cuando ya han pasado las elecciones, por ejemplo, hoy, si no me equivoco, hoy han sido las elecciones, aunque hayamos grabado unos días antes. Claro, por eso no vamos a comentar nada No de los vamos a comentar resultados, porque nada. no No sabemos. vamos a comentar que Ayuso ha arrasado de Madrid, por ejemplo. Una vez ya han pasado estas elecciones, luego ya todos son matizaciones. Que si con Iberdrola no se puede negociar así como así, que si la valla de Melilla es un asunto muy complejo con muchas aristas, o que sí, el matrimonio igualitario estamos súper en contra, de verdad, pero es que se nos está haciendo bola porque nuestros propios diputados gays se están casando y bueno, cuando veamos la oportunidad tumbamos la ley. Palabra, confiad en nosotros, ratas homófobas. No os vayáis con Vox, por favor. Es curioso el ejercicio mental que el ciudadano tiene que hacer en campaña electoral para aceptar una cantidad razonable de mentiras o, en el mejor de los casos, exageraciones por parte de alguno de los políticos de su interés para decidir en qué realidad se va a convertir esa mentira. ¿Cómo de mentira es? ¿Es una mentira en plan, oye, esta de verdad es nuestra intención, pero es que gobernar es muy difícil? ¿O te digo esta movida porque te la pone durísima, pero te la voy a colar de nuevo dentro de 4 años porque no pienso ni tocarla en esta legislatura? Y ahí vamos, con distintas reacciones por parte del electorado. Gente retirando el voto a un partido porque no han nacionalizado las eléctricas con 35 diputados y gente que piensa que este año, de verdad que sí, 100% seguro, el PSOE hará algo de izquierdas. Y me parece muy curioso que exista este juego con la mentira en política, porque creo que en la vida diaria hacemos exactamente lo mismo. Convivimos con la mentira 24/7 y tenemos que ir desbrozándola para ir tomando decisiones. No se trata tanto de averiguar si nos mienten o no, que es casi siempre que sí, sino de detectar cómo nos mienten y por qué. Es como aprender la diferencia entre los WhatsApps estoy saliendo, estoy llegando, tardo 5 minutos o he pillado un atasco, hay una maratón en tu barrio. Qué mala hostia me entra a mí con todo esto. La mentira como fenómeno cultural me parece fascinante, porque por un lado nuestra sociedad se cimenta sobre ella, pero al mismo tiempo es absolutamente repudiada de forma universal desde el principio de los tiempos. Uno de los 10 mandamientos es no harás falso testimonio. En un juicio se castiga muy duramente la mentira, y parejas y amistades pueden romperse para siempre por una única mentira sin necesidad de que sea una excepcionalmente grave. La mentira no se permite ni en la intimidad, ni en nuestras creencias, ni en las leyes que sirven de base para nuestra convivencia. Vivimos rodeados de mentiras, pero necesitamos que nuestra base, ya sea como ciudadanos dentro de una sociedad organizada o como personas que se relacionan íntimamente con otras, sea de verdad. Pero una vez salimos de ahí, el festival de la farsa comienza, empezando paradójicamente por los medios de comunicación, que parecen empeñados activamente en construir un castillo enorme con esas mentiras, y seguido por las redes sociales, cuyo control está siendo más que imposible. Y ante semejante drama que tenemos por delante, donde a duras penas conservamos el círculo más íntimo a salvo de falsedades, aquí estoy yo para hablar un poco de su vertiente más de andar por casa, trayendo una lista de mentiras que todos tenemos que escuchar o decir simplemente por el hecho de pertenecer a una sociedad como la nuestra. Son todas las que están, pero no están todas las que son, obviamente porque son infinitas. Vamos a ello. Tú siéntate libre de comentar cualquier mentira. Empezamos. No me pasa nada. Hostia, un clásico, claro. Lo que pasa es que yo no estoy tan de acuerdo, ¿vale? Porque no me pasa nada es una frase que ya de tanto, o sea, es tan universal que ya no, o sea, que no me pasa nada es una frase a la que tienes que prestar mucha atención a todo lo paraverbal. Ajá. O sea, es una frase que por sí misma ya significa una cosa o la contraria. Ajá. Entonces, creo que no me pasa nada, tú como receptor tienes que estar atento a no a la literalidad. O sea, ¿tú crees que no me pasa nada ya significa me pasa algo? Sí. Yo creo que ha llegado ese momento en el que no me pasa nada puede significar no me pasa nada o significar me pasa todo, pero creo que es una frase que fíjate qué bonito que voy a decir, ¿eh? Creo que no me pasa nada es una frase que necesariamente se construye entre el emisor y el receptor. Sí, cierto. O sea, creo que es una frase que es imposible ya. Supongo que si te preguntan es que ya te pasa algo. Entonces esa respuesta no debería existir. Claro, es que ¿de qué coño vas preguntándome qué me pasa? Ya, tú sabrás. Tú sabrás. Es que la gente que te pregunta qué te pasa es porque sabe que te pasa algo. Claro que porque sí. Si tú no tuvieras las sospechas de que me pasa algo porque algo has hecho, rata traidora. No me preguntes, pídeme perdón ya. Exacto. No me pasa nada, pídeme perdón. Yo a favor de no me pasa nada, porque si alguien te suelta un no me pasa nada, te lo mereces. Rata, traidora.
Exactamente. Eso es lo que pienso. Seguimos con otras mentiras del día a día. Estoy en ello. Nadie está en ello. He estado liado. Usted no estuvo en su casa en la franja horaria estipulada. O sea, sí, los repartidores, de verdad, dejad de hacer esto, por favor, os lo pedimos. Segur, concretamente. Segur, sois un poquito ratas. Es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que te pasa, ni es la primera vez que le pasa a nadie. A nadie. Y A tampoco nadie. pasa nada. No De hecho, hagas pasa esto. todo el rato. Claro, no te rayes. O sea, me estás molestando más por tu rayada que por esto. Sí. Yo no he sido. Te juro que yo no le he dicho nada a nadie. Bueno, esto nunca nadie no le ha dicho nada a nadie. O sea, pero yo esta mentira creo que es una mentira que está guay que la sostengamos entre todos. Quiero decir, Claro. todos le estamos contando Porque todo. todos tenemos ganas de contar lo Todos que le queremos estamos contando contar. todo a todo el mundo. Nuestra intimidad es patrimonio de todo el Claro, Estado español. pero necesitamos creer que los demás no lo cuentan. Pero está entonces guay nos porque los engañamos, demás claro. fingen que no lo saben. Yo finjo que no sé Claro. toda la intimidad de todo el mundo. Todo el mundo finge que no sabe la mía. Bueno, Claro. la mía ya no, nadie finge que no la sabe porque la estoy contando. Claro. Pero bueno, no, yo tengo una intimidad que no cuento aquí que la gente sabe y finge no saber. Quiero decirte, todo el mundo estamos contando todo a todo el mundo y ya está bien. O sea, Sí. siento ser yo la que os lo diga, pero no tenéis secretos. Yo creo que en vez de te juro que no le he dicho a nadie o no le diré nada a nadie, yo creo que sería más honesto para nosotros decir, te juro que todo lo que me estás diciendo lo voy a decir de manera que sean todo explosiones controladas. Todo va a ser detonaciones Se lo voy controladas. a contar solo A la- a gente a la que le suda 3 cojones lo que te pasa o gente que le interesa mucho lo que te pasa, Claro. pero no para reírse de ti, Claro. sino porque tu desgracia también le va a hacer bien a ellos y estás Claro. contribuyendo a que otra gente se sienta apoyada, por ejemplo. Ujú. Algo así. Se voy a decir que me salgan los cojones, pero tranquilo que todo el mundo fingiremos que no lo sabemos. ¿Tu regalo? Claro que me gusta. Todo va a ir bien. Esta me la dices tú, hijo de puta, todas las semanas. Lo sé. A ver, al principio era en serio, pero ya empiezo a no creérmelo. Vete a la mierda, ¿sabes? Yo creía que todo iba a ir bien. Yo creía que todo iba a ir bien. Lo que pasa es que creía que estaba tardando un poco. Llevo meses trabajando en este proyecto. Nadie lleva 3 meses trabajando en este En proyecto. nada. O sea, ni siquiera, yo qué sé, ni siquiera Tarantino. No. Y si lo llevas, no lo vas diciendo por ahí. Exacto. ¿Qué niño más guapo? Ya, esto se ha dicho. Yo lo he dicho. Yo tengo que decir que cuando un niño es feo, Ujú. no quiero decir que es guapo, pero de repente me siento incómoda porque al no decir que es guapo, siento que se nota que es feo, porque además yo pienso que los padres ya saben que es feo. Entonces acabo diciendo que es guapo cuando ya ves Claro. tú, porque tengo yo que emitir un juicio, Un juicio sobre de- el físico, sobre el de un físico bebé. de un bebé. Sí, sí, no tiene sentido. Y además lo digo, que se me nota que Ya. no es real y se me crean situaciones un poquito complicadas. Claro, yo creo que por eso salen otro tipo de frases como tiene pinta de despierto, ¿eh? Está muy despierto, muy animado, muy... Está bastante vivo, ¿no? Este Claro, niño. está muy vivo. Le late el corazón, ¿eh? De puta madre. Respira que flipas para lo pequeño que es, ¿eh? Va de puta madre este crío. Siguiente. Esta boda es la más bonita en la que he estado. Qué asco, de y la verdad. novia, la más guapa. Qué asco. Me alegro por ti. Cuidado con esta mentira, ¿eh? Esta mentira de me alegro por ti, ¿Sí? obviamente es real en muchísimas ocasiones, sobre todo con la gente que queremos y que nos quiere, pero puede tener una retranca jodida. Hay mucho dolor en gente que tiene muchos celos. Sí, hostia, vale, ya no estaba Claro, me pillándolo, alegro pero... por ti. O sea, sobre todo, a ver, yo he dicho me alegro por ti tal cual, siendo cierto, pero es cierto que hay que saber manejar el por ti final. Que no Sí. suene como un dardo. Hostia, qué bien. Es mejor decir hostia, qué bien, porque si no te alegras de verdad por una persona y le dices me alegro por ti, suena raro. Hay gente que dice me alegro por ti, que suena a Me alegro odio que por te ti. pasen cosas buenas. Claro. Y ojalá te fuera la vida tan mal como a mí, porque Exacto. no soporto que haya gente que tenga más éxito que yo. Me ha pasado. Básicamente. El curro, guay. El curro no es guay para nadie. Lo he buscado por todas partes. Falso. Te he hecho la transferencia justo esta Qué mañana. asco, mira, esta de verdad, o sea, odio eterno a la gente que dice esa mierda. No hay autónomo que no haya vivido esto.
He perdido el metro. Bueno, esto puede ser verdad, pero las razones que te han llevado a perder el metro pueden ser otras cosas. He barajado todas las opciones. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Ya, mentira. Descargué el WeTransfer antes de que caducara, pero no sé en qué carpeta lo guardé. Qué asco, tío. Mentira. Aparte que cuando lo descargas, WeTransfer te manda un email. Claro, porque claro. WeTransfer sabe la clase de ratas que hay por ahí usando su movida. Entonces... ¿No has recibido el mail? No No lo has descargado. No lo has descargado. El piso está para entrar a vivir. Mira, ese tema ni me hables. Porque para entrar a vivir, claro, sí. Para entrar a vivir, si eres, pues, yo qué sé. Pues si eres una cucaracha, está perfecto para entrar a vivir. ¿Para entrar a vivir o para entrar a morir? Para entrar a morir, exacto. Hemos premiado la calidad, no el género de los artistas. Que los 27 premiados sean hombres es casualidad. Sí. Sí, ha sido idea mía. No la he pseudoplagiado de nadie. Ni siquiera me he inspirado. 100% fruto de mi cerebro inmaculado. Seguramente así no se ha dicho nada, nunca, pero, literalmente. sí. Pero sí, hay muchos así. En mis tiempos se vivía mejor. Habrá comida y bebida de sobra. Cuidado con esta. Esto es un engaño. Esto es un engaño. Nunca siempre. ha habido comida y bebida de sobra para nunca. Nunca en ningún sitio. Ha pasado. Sí, habrá opciones veganas. Sí, la opción vegana es un calabacín a la plancha. Además, calabacín a la plancha de estos que se quedan como mojados. Poco. Claro, porque lo hacen por la mañana. Qué asco, Nano. Un calabacín a la plancha mojado, tío. Esa es la opción vegana. Por la piscina, es rollo. Tiene cloro. Ya, también. ¿Por qué no me das un vaso de agua? Como opción vegana. Efectivamente. ¿Sabes? Crudivegana, de hecho. Qué asco. Sí, claro que he leído el libro que me regalaste. Muy guapo. Un grupo muy interesante. Les daré una escucha. Ayer pasándolo súper bien en la baby shower de la mejor mamá del mundo. Qué asco. Yo me apaño en la cocina bastante bien. Yo me apaño en la cocina bastante bien. Sí. Me unto tostadas con hummus. Bueno, eso es una defensa. Puede ser una defensa buena porque no te estás muriendo. Estoy viva. Te estás literalmente defendiendo ante la muerte. Aquí estoy. Aquí estás. Eso le pasa a todo el mundo. Yo prácticamente no como carne. Hay una sub de esas que es: yo como carne, pero solo la compro en una carnicería de mi pueblo que está a 300 kilómetros, al que voy a comprar carne de vacas que viven súper felices en el campo y que las matan el día antes de que se vayan a morir de viejas. Ese día las matan, además drogadísimas y felices, y entonces yo me desplazo 400 kilómetros para comer unas chuletas. Las vacas voluntariamente se apartan. Te compras la misma carne asquerosa del Mercadona como todo el mundo. Por favor, dejad de decir... No, es que más me lo dicen como si yo les tuviera que dar algún tipo de absolución vegana, ¿sabes? Claro. No, yo como carne, pero de la compro del pueblo. Ah, bueno, pues si las están matando en tu pueblo, adelante. Sin problema. Luego la sangre encebollada me la hago también. Estoy bebiendo la sangre Claro. de una vaca muy feliz. No la voy a tirar. Es una vaca que donó la sangre, ¿sabes? No. O sea, donación de sangre para hacerte sangre, pero humana, ¿no? Realmente. Qué asco, tío, de verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Más mentiras que solemos escuchar. Ya le llamarán. Yo no veo porno. A mí no me dijiste nada. Y si me lo dijiste, no me enteré. Mentira, cochina. Luego, si eso, me paso. Creo que esta es la mentira que más me gusta decir a mí. Esa es la tuya por excelencia, sí. La mía también, ¿eh? Me quedaría más, te lo juro, pero tengo que sacar al perro. Ahora es que tengo un viaje y luego bastante curro, pero en cuanto tenga un fin de libre, quedamos otra vez. Perdona por no contestar, estaba duchándome. Duchándote durante 3 horas. Esa me dijeron el otro día. Vaya, pues ya puedes ponerlo en duda. Estaba todo buenísimo. Muy guapo tu podcast. Me tengo que poner al día. Esa nos la dicen todas las semanas. Sí. Gente que de verdad que yo no le pido a nadie. Nada. A mí no me tenéis Pero que... nos lo dicen. Me tengo que poner al día de verdad. O sea, llevo 3 años sin escuchar. Sí, claro, pues vale. Si está en todo mal, pues nada, te coges 4 meses de excedencia porque te has perdido más o menos 500 horas. Así que nada, paciencia.
A mí me han dicho que no había ningún problema. Me encanta la mentira, a mí me han dicho. Con el a mí me han dicho vas a muerte. Sí. Y te abre puertas, ¿eh? No digo que no haya que usarla, ¿eh? Yo creo que a veces para defenderte hay que hacerlo, sobre todo con compañías telefónicas. Tú tienes que decir Sí. a mí me han dicho en todo, siempre. Y la última, y con esto acabo mi sección, sí quiero. Ay, por favor, qué clásico. Sí, es un poco poco cuñado Casper, esto, un poco ¿eh? Casper, el sí quiero, sí. Yo he de decir que no es tan mentira, he estado en muchas bodas por trabajo y normalmente ese día, el de la boda, se suele decir queriendo. Claro, La yo gente creo se que lo casa que queriendo. molaría es que también te hicieran decir un sí quiero cuando vas a divorciarte, ¿no? Sí. Porque la boda tiene ceremonia, pero el divorcio no. Y creo que ya a día de hoy hay tantos divorcios como bodas, Ya. quizá ha llegado el momento De ceremonializar, de ¿no? ceremonializar el divorcio. Claro, porque se firma y eso es parte de Y una al final- ceremonia, y ¿no? que el divorcio también es un rito de paso, joder. Mm. O sea, el divorcio es un rito de paso súper importante. Mm. Quizá ha llegado el momento de... pues, ¿Hay alguna compañía, creo que en Estados Unidos hay alguno de estos entrepreneurs que hacen como celebraciones yo de una vez divorcios y toqué cosas una así? despedida de casado y estuvo ¿Ah, sí? guay, sí. O sea, hay gente que lo está celebrando. Bueno, Mm. pues contratadnos a de Umbrellas, a mi dúo de amenización y os tocamos en vuestros divorcios. Por supuesto. Pues nada, pues ya está. Muchas gracias. Hala. Bueno, pues nos vamos a despedir. Ujú. ¿Con qué? No sin antes... No sin antes Tengo que... que decir que estoy bastante descontenta por lo siguiente. No hay patronos nuevos desde hace un montón de tiempo. Claro. Aquí la gente no nos está dando su dinero. Y yo tengo que... O sea, a mí la psicóloga... De verdad estoy arruinada, yo no puedo más. Estamos tocando techo, Montipeiro. Estamos tocando techo. Estamos Entonces, tocando por techo. favor, los que no seáis patronos todavía, hacedlo ya porque estamos Ujú. pasándolo mal. Estamos muy descontentos. Yo, de verdad, os lo digo. Entro todos los días al Gmail a ver Con una ilusión. con la ilusión de ver una notificación Claro. de tienes un nuevo mecenas y aquí Claro. no hay nadie. Pero porque realmente quieres ver el amor de los demás, ¿no? Bueno, el dinero. Bueno, el me dinero. gustaría poder seguir pagando a mi terapeuta porque me hace falta. Entonces, os metéis en patreon.com/todo mal Ujú. desde 2 euros al mes. ¿Qué son 2 euros al mes? Mm. Es que, de verdad. Bueno, a ver, podéis dar más porque como nos lo tenemos que repartir entre los dos, Bueno, si de verdad quieren apoyarte me tienen que dar la otra también a mí. pero bueno, si dan 2 pavitos ya me llega 1 euro. Tengo para 3 lágrimas en la consulta. Claro. Que hagan lo que quieran, pero que lo hagan. Y nos vamos a despedir, fíjate, con una mujer que Ujú. participó en Eurovisión Ajá. por Francia y estoy un poquito obsesionada con ella, Sí, que es se verdad. llama La Saga, en español La Zarra. La zarra. Pero, la Zarra, pero se pronuncia La Saga. Y en Eurovisión se presentó con un tema que está muy guay, que se llama Ujú. Evidentemente. Pero yo quiero que escuchemos un anterior éxito que tuvo, que se llama Tu te n'iras, Muy Tú bien. te irás. Y me gusta muchísimo. Perfecto. Está pues muy si te guay. gusta, Entonces, con no, esta lo pedazo. ponemos. Que por cierto, ved el vídeo, que el videoclip está chulísimo, os lo Ujú. recomiendo mucho. La semana que viene más. Même Y sans o goûter, peor. même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Et moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aimais contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en
mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. J'ouvre le décor, j'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pourquoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras de mes bras, tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras, tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi.